dijeron hermano Vinicio y Johnny. Los dos sean bienvenidos esta noche. Amén. Quisiera preguntarles, lo primero que quiero preguntarles es ¿cuánto tiempo tienen de estar en la iglesia? Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Es un privilegio estar aquí y gracias por el tiempo que nos da hermano pastor Marvin, hermana pastora. Pues el tiempo que yo tengo estipulado voy para 7 años. 7 años, muy bien. ¿Y usted? Buenas noches, antes que todo, Dios los bendiga. Yo en realidad tengo aproximadamente como unos 25 años, pero entre esos 25 años, como la pregunta es esta, ¿verdad? ¿De cuánto tiempo conocemos al Señor? De 25 años yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, pero he estado en que sí y en que no, ¿verdad? O sea, dejo de ir, vuelvo a ir y dejo de ir. Pero ahorita aquí en una palabra de restauración, un lugar de restauración, perdón, tengo apenas 5 meses de estar ahorita de nuevo. Ok. La siguiente pregunta es, sé que dentro del ministerio a veces quisiéramos estar en la alabanza, a veces quisiéramos que nos invitaran a predicar, pero sí que hay diferentes, vamos a decirlo así, quizás puestos, o hay diferentes áreas en las que a veces nos desempeñamos dentro del ministerio. Quisiera saber si ustedes están en alguna área del ministerio y cuál es esa área en la que están trabajando. Amén, hermano pastor. Pues en lo que es mi persona, estoy en lo que es el área de servidores, coordinando el servicio del día domingo. También estoy en el área de supervisar células, ¿verdad? Y también, pues, cuando ha habido momentos de evangelismo, pues también ahí estamos, ¿verdad? Déjenme decir algo de Vinicio. De él me sorprendía algo. La otra vez yo le dije, mira, hágame un favor, deme jalón para ir a la iglesia. Pero yo le pedí jalón de ida. Y yo de regreso me iba a ver quién me trae. Y lo que me sorprendió fue que eran las, 10 de la noche. Y todavía estaba ahí esperando. Y me dijo, lo estoy esperando para llevarlo de nuevo a su casa. Entonces dijo, pucha, es un buen servidor. ¿Verdad? Lo reconocemos. Y le dije, muchas gracias, no quiero molestarlo. Y hicimos ahí unos movimientos para no molestarlo tanto, ¿verdad? Pero sí, esa área del servidor lo he visto bastante. Incluso la otra vez que fuimos a otro lugar, fue usted el que también se movilizó con el vehículo y llevó a algunas personas ahí. Y que quiero felicitarlo. ¿Cuál es ¿le vuelvo a hacer la pregunta? ¿No? Okay. Estamos. Pues nosotros en el poco tiempo nos ha dado Dios más que todo la bendición tan grande de poderle abrir las puertas de la casa, como tener una célula. Estamos como líder de una célula y eso es, bueno, siempre es de la iglesia, ¿verdad? Pero aparte, cuando el pastor nos hace algún llamado a mi esposa y a mí para poder servir en cualquier otra área, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se saca comida, estamos ahí, servimos de varias cosas ahí, gracias a Dios. O sea, tienen 5 meses de estar ahí. Ajá. Y ya están sirviendo. Sí, gracias a Dios así estamos. Eso es bueno, que las personas decidan meterse a servir desde que llegan y estén ahí. Hay algo que a mí me llama mucho la curiosidad, es cómo es que ustedes dividen 3 cosas. Me imagino que los dos trabajan y tal vez trabajan para alguna empresa o tienen ahí algún trabajo secularmente. Pero ¿cómo hacen para dividir el tiempo? Para dedicarla a la iglesia, para dedicarla al trabajo y para dedicar en el hogar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues una de las cosas es, como todos sabemos, Dios todo lo hace y todo lo puede, ¿ya? Y realmente cuando nosotros venimos, por ejemplo en mi caso, que el Señor me ha proveído un negocio, que es un taller, ¿no? Antes de que Él me lo diera, yo le decía, Señor, yo quiero tener un trabajo, pero también quiero tener el tiempo para ti. En un dado momento, no mal recuerdo, hace poco, hace unos meses, sí me ausenté de la iglesia unos días, pero después me di cuenta que estaba errando. Entonces dije, no, Señor, yo te pido un trabajo, pero también te pedí tiempo para ti.
para estar en tu casa, para darte gracias y todo. De tal manera de que me he dado cuenta en mi trabajo, porque hay trabajos que hacerle a los clientes, que cuando uno viene y se entrega a Dios y le sirve a Dios, Dios mismo le da el tiempo a uno. No lo hace uno, lo hace Dios. Dios viene de tal manera que yo me he dado cuenta de que hay trabajos que a mí me dicen, mire, lo quiero tal fecha. Y cuando me doy cuenta, hay 2 días o un día antes de entrega ya. O sea, no me paso, no, que más bien antes de los días. Pero todo eso lo hace Dios. Entonces ahí se da el tiempo donde el cual yo puedo venir a la iglesia, ¿verdad? Hay un tiempo donde, por ejemplo, yo comparto con mis hijas que no viven conmigo, pero eso me ha costado un poco, ¿cómo decirles? Por ejemplo, los viernes, ¿no? Yo no tengo nada que hacer, supuestamente, pero a veces hay que hacer. Entonces los viernes con ellas no puedo, porque ellas se van a la iglesia de noche. Pero de tal manera, como les decía, Dios me ha dado a mí el momento preciso y el tiempo para poder compartir con ellas. Incluso con un hijo que compartía, ahorita no estoy compartiendo, pero también he podido compartir. De tal manera pues de que los 3 tiempos se dan por la gracia de Dios. Porque realmente el principio es aquí venir y servirle al Señor, darle el tiempo a Dios, que de lo demás Él se ocupa. O sea, no hay pretexto alguno para decir no puedo servir, no puedo ir a la iglesia, no puedo llegar a la vigilia, ¿verdad? Es que bueno. Cuando estamos atentos a Dios y estamos para servirle, estamos al servicio no solo de Dios, sino de los siervos, de las siervas, porque algo para honra y gloria a Dios. Yo le decía un día, Señor, el día que me des un vehículo, yo quiero también usarlo en tu obra. Incluso hubo un tiempo que yo vivía en la zona 1, incluso hoy voy para allá porque están arreglando allá donde vivo. Casi 3 años que yo venía de aquí para allá, de noche y caminando, ¿verdad? Pero eso sí les digo, el Señor nunca me dejó. De ahí me llevaban o me iba, pero el Señor me ayudaba. De tal manera que he entendido de que cuando uno viene y sirve al Señor y se despoja de lo que Dios le ha dado a uno, porque no nos pertenece, va, es de Dios. Entonces Dios viene y le da más a uno. Y cuando digo da más a uno, no estoy hablando de material, no estoy hablando de dinero, de cosas, estoy hablando del tiempo. Que incluso a veces pasan situaciones en nuestra vida, por ejemplo, duras, pero aún así sabemos que Dios está ahí y nos levanta y podemos seguir sirviendo y sirviendo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, gracias. Pues nosotros tenemos la bendición de que, igual que mi hermano, ¿verdad? Yo soy fabricante de calzado de dama, y nosotros, pues, yo tengo la bendición de tener mi tallercito en mi casa, ¿va? Entonces, ahí trabajo, ahí comparto con mi esposa, y bendito sea Dios, de ahí hago mi tiempecito ahora para poder servir y ir a la iglesia sin tener ningún impedimento, ¿verdad? Por la gracia de Dios no tengo un jefe que me diga a tal hora tiene que salir y a esa hora voy a llegar tarde o algo a la iglesia. No, o sea que yo tengo la bendición de poder hacer mi tiempo para poder ir a la iglesia. Ajá. Muy bien, a veces nos pasa el caso de la mayoría que dicen, pero yo sí tengo trabajo, tengo un jefe. Y como lo decía al inicio, quizás Dios no lo recompensa económicamente, pero sí con tiempo. Pero creo que también el tener un negocio es una bendición, es una forma en la que Dios nos ha podido bendecir, pero creo que nos ha dado la sabiduría para poderlo tener. Porque muchos tal vez esperan a tener una cierta cantidad para poner un negocio. No sé si fue el caso de ustedes o fue de poco a poco, porque a veces esperamos decir, ay Dios bendíceme con cierta cantidad para tener el negocio y entonces así te voy a poder servir. No sé si nos pueden explicar un poquito eso, cómo fue el que Dios les dio el negocio para tener el tiempo de poderles servir. Bueno, pues nosotros desde la edad nosotros se puede decir que nosotros nacimos
en lo que es el negocio del calzado, ¿verdad? Desde mis padres, mis abuelos. Entonces, ahora que la pregunta viene que yo, hace como 6 a 7 años, fue que yo empecé con mi negocio propio. Y allí he estado, o sea que yo no, ¿cómo te dijera yo? No hice ningún como compromiso, ni decir no, sino que ahí sí que cuando Dios le tiene a uno ya preparado algo para uno, ya le cae por pura bendición, ¿verdad? Muy bien. Por pura bendición de Dios, pero no en ningún momento dije, bueno, necesito 5,000, 10,000 quetzales, no. Yo pienso que como todos, yo empecé ahí sí que de abajo. Yo me recuerdo que empecé vendiendo 2 pares. O sea, cuando de 7 años de tener mi taller, yo trabajaba y empecé vendiendo 2 pares. 2 pares, iba así a la vecindad y me decía una señora, hágame un par tal y tal número, hágame otro par. Y así fue como yo empecé. No empecé se puede decir que empecé con nada, ¿verdad? Solo con el puro deseo y ánimo de emprender el negocio. Pero o sea, el consejo es tener deseo, tener ánimo y tener la confianza en Dios. Ahí sí que, como dice la palabra de Dios, esforzarse, ¿verdad? Esforzarse, ser valiente y trabajar. Esa es la cosa para esa poder. Es la clave esa es la clave para poder llegar a emprender uno su negocito. No es necesario empezar con, mire, aquí hay 10,000 quetzales, inviértalos. Porque cuando, más si no son de uno, si uno los invierte, a uno no le va a importar si se pierden, ¿va? Entonces yo le digo a usted, mire hermano, aquí tiene 10,000 quetzales, empiece a ver qué hace. Como no son suyos, usted va a decir, bueno, voy a ver si puedo, ¿verdad? Y los va a invertir y no sabe si los va a perder. Pero cuando uno se esfuerza por querer llegar a tener algo, uno le empieza dando poco a poco y esa es la mejor forma para empezar un negocio. ¿Quisiera agregar algo? Sí, ya el hermano decía ya la mayoría, pero sí es cierto, hay que creerle a Dios, que cuesta porque cuesta, pero hay que creerle. O sea, cuesta en un principio. Por ejemplo, a mí, al principio que llegué a la iglesia me costaba. Yo recuerdo que el negocio, cuando el Señor me lo dio, yo empecé pues de una manera, porque me quedé sin trabajo. Incluso cuando llegué a la iglesia no llevaba trabajo, no llevaba nada. Entonces realmente cuando el Señor me empezó a prosperar, déjenme decirles que al principio pues hubo luchas, ¿no? E incluso yo recuerdo que empecé a ahorrar, yo empecé a trabajar con un amigo allá en Boca del Monte que iba y le decía, alquilame tu máquina de soldar, alquilame tu herramienta, porque yo no tenía herramienta. Y de donde yo iba, de la zona 1 para donde yo hacía los trabajos y los entregaba, pero no eran trabajos así de frecuentes, era cada así 2 meses, 3 meses. Pero llegó un momento donde dije, bueno, voy a comprar mi máquina. Y empecé a ahorrar, con esfuerzo, empecé a ahorrar. Un día el Señor, recuerdo que aquí en Amaya me vendieron esa máquina en 5,000 quetzales. Y yo logré ahorrar 3,000 quetzales. Cuando tenía los 3,000 quetzales, el Señor usó a un hermano de iglesia. Yo sin esperarlo y sin nada, en ese tiempo recuerdo que todavía los cultos eran en la tarde los domingos, porque ahora son en la mañana. Cuando terminó el culto, el hermano se acercó a mí y me dijo, hermano, y me dice, ven, ¿qué mata? Venga, solo se me quitó. Cuando yo vi el dinero, pues me asombré. Para decirles de que cuando yo vi el dinero y lo conté en la casa eran los 2,000 quetzales que me quitaban, para honra y gloria de Dios. Ahí empecé. Mi hermano pastor, Dios lo bendiga, me dio un espacio para trabajar en la iglesia en el segundo nivel, al principio, porque no estaba en las oficinas. Después me cedió un lugar allá en la Kennedy, ¿no? Donde también tuve que pasar una dura prueba, porque ahí me robaron todo, hasta un material que tenía, me quedé sin nada. En ese tiempo yo recuerdo que quería comprar un pick-up y ya no lo pude comprar. Entonces, de tal manera que ya en ese tiempo yo ya vivía en la zona 1. ¿No? Y cuando a mí me dijeron se robaron todo, pues yo no había qué hacer, va, si gritar o llorar o qué va, o reír, va, pero reír no creo que podía. La cuestión es de que me recordé el pasaje de Job, ¿va?
cuando viene Dios y le quita todo. Pero yo lo veía en lo material, no lo veía en lo familiar que a él le pasó. Y venía a mi memoria eso donde él dice, Dios dio, Dios quitó. Y de tal manera que ahí vine yo y el Señor empezó a levantarme de nuevo. Y para honra y gloria del Señor, del año, por ejemplo, yo tengo como 6 años para tener el taller. Pero del año pasado, de ahí por febrero para esta parte, el trabajo no ha hecho falta. Y así se ha ido trabajando, así se ha ido, constantemente. Pues que bueno, eso es lo que yo quería que vieran, que aún trabajando dentro de la iglesia se tienen problemas, se tienen dificultades, pero el Señor es fiel y nunca lo deja a uno, siempre está con uno. De una u otra manera Él encuentra la forma de poderlo levantar a uno. Él decía, es algo que viene de mi abuelo, de mi padre y a mí, pero yo he visto muchas personas que les dejan empresas y las llevan al fracaso. Entonces no solo es de que, sí me dejaron, es de mantenerla. En el caso suyo es emprender algo nuevo, y ahí es donde debemos de estar. La otra pregunta es, ¿cuál es la mejor experiencia que han tenido dentro del ministerio? Una de las mejores experiencias en lo personal es lo que Dios ha hecho conmigo. Los cambios. Tal vez no es un cambio al 100%, pero uno de los primeros cambios que el Señor hizo conmigo, yo me recuerdo que yo llegué en diciembre, no me recuerdo la fecha, sino entre 27 o 29 de diciembre. Una de las primeras cosas que el Señor hizo conmigo, yo era un fumador así bárbaro. Yo me fumaba una cajetilla de cigarro diaria. Todavía ese día, sin yo saber que ese día iba yo a renovar, a darle, a reconciliar con el Señor, porque yo de pequeño fui a la iglesia cristiana, yo crecí en la iglesia cristiana, pero a los 10 años yo me retiré. Y hubieron muchas consecuencias duras que tuve que pasar, muy duras. Pero el Señor aún así de ahí me libró de la propia muerte incluso. Pero cuando yo llegué fumaba mucho, que para decirles y para honrar gloria al Señor, al otro día yo ya no fumé, y hasta aquí yo no fumaba. Muy bien. Y esa es una de las mejores experiencias que tengo. El dejar de fumar. Y sí que fue de un día para otro. Sí, porque por ejemplo hoy fui a la iglesia y hoy todavía fumé, porque no sabía que hoy iba a ir, por ejemplo, es un momento en que uno no sabe. Y incluso algo que me sorprendió también, que cuando yo llegué iba toda mi familia atrás de mí. ¿Sí? Entonces eso es algo bien sorprendente, porque yo siempre he dicho, bueno, el Señor ha hecho muchas cosas en mí, ha trabajado mucho en mí, ¿verdad? Pero sí, esa fue lo primero sorprendente que a mí sí me ha dejado así. Muy bien. Bueno, en mi caso sí es un poquito diferente, porque la experiencia más grande que yo he tenido es de que, como te dije, hace 25 años y que voy y que no voy y dejo de ir. Y ahorita en estos 5 meses que tenemos de estar aquí en esta iglesia, pues el pastor nos ha dado la oportunidad de poderle servir a él directamente ya así, porque antes yo siempre fui como oyente, y no hay nada más hermoso que poderle servir al Señor así de corazón, ¿verdad? Como te dije, el hermano pastor me dio la oportunidad de poder que se hiciera célula en la casa, y entonces el servirle al Señor directamente así es algo grande, una experiencia bien grande, maravillosa que me ha pasado. Muy bien. Tengo la última pregunta, esta sí pónganle mucha atención. Sabemos que no sabemos el día en que nosotros vayamos a partir a la presencia del Señor, pero sabemos que va a llegar el día. Si hoy fuera el día que tuviéramos que partir, ¿qué le dejarían a su familia y qué es lo que dejarían al ministerio? ¿Lo que ustedes están haciendo los seguiría a su familia o hasta ahí llegaría? Pues prácticamente en lo que es en lo personal, ¿qué dejaría mi familia, por ejemplo? Como la primera pregunta, repítame las manos, pastor, por favor. Si hoy fuera el día que tuvieran que partir a la presencia del Señor, ¿qué es lo que le dejarían a sus familias? Pues una de las cosas que yo le he enseñado mucho a mis hijos son los principios, tanto principios morales como principios espirituales.
como el buscar de Dios, porque sabemos todos que cuando buscamos de Dios, todo lo tenemos. La misma palabra dice que alejados de Él, nada podemos. Y si a veces alguien lo puede hacer es por la misericordia del Señor, ¿verdad? Pero eso es uno de los, es parte de lo que yo siempre motivo, por ejemplo, a mis hijos. He motivado a mi varón que tengo, que incluso ahorita tengo una lucha muy fuerte con él, ¿no? Pero yo sé que el Señor tiene todo bajo control. Y no es con él tampoco, ¿no? Que, así como dice la palabra, la lucha no es con carne ni sangre, ¿no? Sino con... Así es, ¿verdad? Pero realmente una de las cosas es eso, los principios morales y los principios espirituales, el buscar de Dios. Y eso es lo que yo... Eso es lo que les dejaría. Muy bien. En el caso suyo, Pues en lo personal yo pienso que a mi familia, pues ahí sí que la enseñanza, ¿verdad? De que sigamos en el ministerio, ¿verdad? Que se siga alabando a Dios y tratando de hacer lo mejor que se pueda, ¿verdad? Eso es lo que le dejaría yo a mi familia. Y al ministerio, pues ahí sí que prácticamente casi que lo mismo, ¿verdad? A la familia. Yo pienso que si yo dejara esta noche, ahorita que fuera el camino para la casa, pues ellos seguirían. Yo pienso que ellos seguirían porque así que lo hemos hablado con ellos, no de que ya me estoy muriendo, ¿no? Pero sí yo le digo, si un día yo faltara, sí sería bueno que ustedes sigan, porque, por ejemplo, en este poco tiempo, lo vuelvo a decir, mi hijo tiene 10 años, y él siempre había querido ir a la iglesia, y esto es algo que a mí me llena y me satisface, y de veras yo le doy la gloria a Dios porque él está bastante metido. El hijo del pastor le ha dado bastante la oportunidad de que él empiece a tocar la batería, y eso es lo que le dejaría yo a él, ¿verdad? Porque gracias a Dios él está bastante metido ahí, y pidiéndole a Dios que él persevere. ok. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Sabemos de que el Señor va a seguir obrando en cada uno, el Señor va a seguir levantándolos y los va a llevar de gloria en gloria, y creo que tienen un fuerte testimonio, y eso es lo que yo quería que les compartieran a los demás, para que sepan que sí es un poco difícil, es un poco complicado, pero que hay formas y hay maneras en las que podemos conseguir lo que realmente deseamos. Amén. Con la ayuda y agarrados de la mano de Dios, ¿verdad? Así que muchas gracias. Fue un gusto. ¿Cuánto los despiden con un saludo?